presente video tiene la finalidad que expongamos la organogénesis del sistema respiratorio y el sistema digestivo. Antes de abordar estos temas, creímos importante mencionar embriología básica y términos básicos como es la fecundación, la segmentación, la formación del blastocito, la implantación y el disco germinativo bilaminar, para que comencemos hablando de gastrulación. Como sabemos, la gastrulación es el proceso por el cual en el disco embrionario bilaminar las células del epiblasto migrarán a través de la línea primitiva y así se formará el embrión trilaminar conformado por las tres hojas germinativas, que como sabemos son ectodermo, mesodermo y endodermo. Para que hablemos un poco de gastrulación, tenemos que saber qué ocurre en la tercera semana, durante los días 15 a 18, más o menos un día. Y los eventos principales, como ya les había mencionado, es la formación de la línea primitiva para construir las capas germinativas, así como el desarrollo de la notocorda. Durante este periodo, el embrión es llamado gástrula. El primer punto que hay que definir es la formación de la línea primitiva. La línea primitiva comienza a formarse al inicio de la tercera semana y es una condensación de células situada en la línea media del extremo caudal del epiblasto. La línea primitiva se va alargando en dirección rostral por la adición de células del epiblasto. En su extremo craneal o anterior, las células van a proliferar formando una estructura llamada nódulo primitivo o nódulo de Hansen. A medida que crece, en el centro de la línea primitiva se crea un surco, el surco primitivo, que va a continuarse hacia la fobia primitiva, que no es más que una depresión situada en el centro del nódulo primitivo. ¿Qué es lo importante de la aparición de la línea primitiva? Pues bueno, con la aparición de la línea primitiva se establece la polaridad del embrión, que como sabemos va a tener un eje craneocaudal, los extremos caudal y craneal del embrión, una superficie dorsal y una superficie ventral, los lados derecho e izquierdo y los planos de asimetría corporal o situs visceral. Durante la gastrulación, las células del epiblasto se van a desplazar hacia la línea primitiva, cambiando su forma e introduciéndose debajo del epiblasto. El resultado de la gastrulación es la formación del disco embrionario trilaminar, que como ya se había mencionado está formado por las tres hojas germinativas, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo se forma la superficie dorsal del embrión y queda cubierto por la cavidad amniótica. El mesodermo da lugar a la capa intermedia y el endodermo da origen a la superficie ventral y queda sobre el saco vitelino. De cada una de estas capas germinativas se van a diferenciar distintos linajes celulares que darán lugar a la estructura y órganos del embrión. La notocorda se forma por la migración de células del epiblasto que pasan a través del nódulo primitivo y migran cefálicamente hacia la membrana bucofaríngea. El primer grupo de células que migran forma la placa precordal. Debemos recordar que este grupo de células es importante porque son los organizadores de la cabeza. El segundo grupo de células que migran forman el proceso notocordal y este grupo de células forma la notocorda. Al final de su desarrollo, la notocorda constituye un cilindro de células macizo, situado en la línea media del embrión, entre el ectodermo y el endodermo embrionario. Neurulación. La neurulación es el proceso por el cual a partir del ectodermo se forma la placa neural y de la que se origina el tubo neural y la cresta neural. Estas darán origen al sistema nervioso. Inicia al final de la tercera semana y concluye en la cuarta. Hablaremos sobre la morfogénesis del sistema respiratorio, que comienza en la cuarta semana del desarrollo embrionario y concluye hasta la infancia. Como sabemos, morfológicamente el sistema respiratorio se divide en vías respiratorias superiores
e inferiores. Las superiores están constituidas por la nariz, las cavidades nasales, los senos paranasales, la faringe y las vías respiratorias inferiores conformadas por la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, que están dentro de los pulmones. El sistema respiratorio es el responsable del intercambio gaseoso, o sea, capta oxígeno y elimina dióxido de carbono. Como ya mencioné, comienza su desarrollo a la mitad de la cuarta semana, cuando en el piso del intestino anterior aparece la hendidura laringotraqueal, a la altura de la tercera y cuarta y sexta bolsa faríngea. El epitelio que reviste la hendidura será dividido en tres porciones. La parte cefálica, que dará el epitelio de la faringe, la parte medial, que revestirá la laringe, y la parte caudal, que presenta una invaginación, que formará el esbozo respiratorio. Este mismo se divide en una porción cefálica, dando lugar a la tráquea, bronquios y bronquiolos, y una porción caudal, que dará lugar a los alvéolos. Para que este esbozo se desarrolle, es muy importante la participación del ácido retinoico. La nariz se desarrolla de la porción lateral de la prominencia frontonasal de la cuarta semana. Lo primero que aparece de la nariz son las placodas nasales, que son dos invaginaciones del ectodermo superficial en las porciones ventrolateral de la prominencia. Al inicio, las placodas son convexas, pero pronto se invaginan en su porción central, dando lugar a las fobias nasales. Alrededor de estas se desarrollan las prominencias nasales, mediales y laterales, y cada una de las fobias se transforma en un saco nasal primitivo. Al final de la quinta semana, las prominencias nasales migran hacia el centro, lo cual acerca los sacos nasales primitivos. Cuando se fusionan las dos prominencias faciales, se forma el tabique nasal, separando la cavidad en derecha e izquierda. En las siguientes semanas, los sacos nasales primitivos crecen dorsalmente por debajo del cerebro anterior. En la quinta semana, los sacos nasales primitivos están separados de la cavidad buconasal por una membrana, la cual comienza a romperse en la sexta semana. Cuando sucede esto, se establece una comunicación a través de las coanas primitivas. Cuando los procesos palatinos se desplazan y se fusionan, mueven las coanas primitivas hacia atrás a nivel de la nasofaringe. Esto da origen a las coanas definitivas. Durante este lapso, en su techo, el epitelio de las cavidades nasales comienza su diferenciación. Los senos paranasales se desarrollan como divertículos de las paredes de las cavidades nasales. La laringe y la epiglotis se empiezan a desarrollar en la cuarta semana, a partir de la hendidura laringotraqueal. Su mesodermo esplánico circundante dará origen al tejido conjuntivo, el cartílago y el músculo liso de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. El cartílago de la laringe se origina del mesénquima de los cuartos y sextos arcos faringios, que se derivan a su vez de las células de la cresta neural. Esta hendidura se profundiza y forma el divertículo laringotraqueal al final de la cuarta semana. Se va a alargar y ensanchar en su extremo distal para así formar la yema broncopulmonar. A los lados del divertículo y a su posterior elongación se formarán dos rebordes longitudinales que se aproximarán y se profundizarán entre sí para fusionarse y formar el tabique tráqueo-esofágico. También el mesénquima protruye formando dos tumefacciones aritenoides, convirtiendo la hendidura en un orificio en forma de T, conocida como glotis primitiva, sucediendo a la octava semana una obliteración y a la novena y décima una recanalización que permite la aparición de los ventrículos laringeos limitados por los pliegues bucales, en donde se forman las cuerdas bucales, y pliegues vestibulares de la mucosa. Finalmente, la epiglotis se origina de las partes caudal de la eminencia hipobraquial del cuarto arco faríngeo. La laringe y la epiglotis continúan su desarrollo hasta después del nacimiento. Hablaremos de la formación de tráquea, bronquios y pulmones. La tráquea, los bronquios y los pulmones derivan del intestino anterior a nivel de la cuarta bolsa faríngea. A la mitad de la cuarta semana, el factor de crecimiento TBX4 determina la presencia de un surco que separa un esbozo endodérmico del intestino anterior, el cual crece inmerso en el mesénquima esplánico. Este surco recibe el nombre de surco laringotraqueal
y el esbozo endodérmico forma el primordio de la tráquea, los bronquios y los pulmones, mientras que el esbozo respiratorio crece longitudinalmente, interactúa con el mesodermo esplácnico que lo rodea, generando una porción cefálica y otra caudal. De la porción cefálica se origina la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, y de la caudal los alvéolos. Al final de la cuarta semana, la yema broncopulmonar crece y se bifurca formando dos protuberancias, las yemas bronquiales, que se proyectan hacia los conductos pericardioperitoneales. Durante la quinta semana, las yemas bronquiales se alargan considerablemente para dar lugar al primordio de los bronquios primarios, o principales de hecho izquierdo, que desde el principio que se muestran asimétricos, el derecho es más grueso y vertical. En la sexta semana, los bronquios primarios se subdividen en bronquios secundarios. En el lado derecho se subdivide primero en un bronquio superior y un bronquio inferior, y el bronquio inferior se vuelve a dividir en dos, y el del lado izquierdo solo se divide en superior e inferior. El mesénquima circundante se divide formando un conjunto, el primordio de los segmentos broncopulmonares. Hacia la 24ª semana se han formado ya aproximadamente 17 generaciones de ramas bronquiales y los bronquios respiratorios. Dice que el desarrollo broncopulmonar termina entre los 8 y los 10 años. El epitelio que reviste desde la tráquea hasta los alvéolos se origina a partir del endodermo. La tráquea, las células se diferencian en un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que alterna con células caliciformes y basales. Caudalmente, en el tubo respiratorio se encuentra un epitelio ciliado simple, que pasa de columnar cúbico alternado con bronquiales no ciliadas. En los bronquiolos terminales, el epitelio se vuelve cúbico, en que están tapizados por neumocitos tipo 1 y tipo 2. En la pared de la tráquea, el mesodermo esplácnico desarrolla la lámina propia, la submucosa, el músculo liso y el cartílago hialino. Este cartílago está en forma de anillos incompletos que se completan con músculo liso hacia la región dorsal. El epitelio, la lámina propia, submucosa, músculo liso y cartílago hialino puede observarse desde la tráquea hacia los bronquios. A partir de los bronquiolos, el árbol bronquial carece de cartílago y está protegido por el estroma pulmonar. El estroma pulmonar se constituye por derivados del mesodermo esplácnico, celular epiteliales, intersticiales y macrófagos. Los pulmones comienzan su desarrollo en la cuarta semana de gestación en el esbozo respiratorio. Este se origina a partir de una evaginación, es decir, hacia afuera, del intestino anterior y es rodeado por el mesénquima esplácnico. La diferenciación celular ocurre de forma centrífuga, desde donde se forma el hilio pulmonar hacia la periferia. Bueno, a continuación les hablaremos de la formación de las cavidades pleurales. Con el posterior crecimiento en dirección caudal y lateral, las yemas pulmonares se expanden dentro de la cavidad torácica del cuerpo. Los espacios para los pulmones, los canales pericardioperitoneales, son estrechos y se van a disponer a ambos lados del intestino anterior, y las yemas pulmonares en expansión los van a ir llenando gradualmente. Al final, los pliegues pleuroperitoneales y pleuropericardiales van a separar los canales pericardioperitoneales de las cavidades peritoneales y pericárdica respectivamente. Y los espacios restantes van a formar las cavidades pleurales primitivas. El mesodermo, que cubre la parte externa del pulmón, es el que se va a transformar en la pleura visceral, y la capa de mesodermo somático, que va a cubrir la pared del cuerpo por la parte interna, se va a convertir en la pleura parietal. El espacio entre ambas pleuras, tanto la pleura visceral como la pleura parietal, es el que va a conformar la cavidad pleural. Y así tenemos la formación de la cavidad pleural. Maduración pulmonar. El desarrollo pulmonar ocurre como una serie de eventos dinámicos que se relacionan estrechamente entre sí para efectos de su comprensión y descripción.
estudio se dividen en varias etapas. Ellas son etapas pseudoglandular, cavicular, sacular y alveolar, las cuales van a depender de diferentes interacciones epitelio-mesénquimas que van a responder a diferentes factores de transcripción. La etapa pseudoglandular es la primera etapa, que se dará entre las semanas 5 y 16 de gestación y se caracteriza por la presencia de túbulos respiratorios cubiertos intermitentemente por un epitelio columnar de origen endotérmico, donde participa el factor nuclear homólogo 4 hepático. En esta etapa, en la semana 12, empiezan a ocurrir los movimientos respiratorios. La segunda etapa es la etapa cavicular, que va a ocurrir entre la semana 16 y 27 de gestación. En esta etapa hay un importante crecimiento de túbulos respiratorios, donde se pueden observar los bronquios y los bronquiolos terminales. En esta etapa, los bronquiolos respiratorios que se van a formar van a ser entre 2 o 3 en cada bronquiolo terminal, los cuales estarán tapizados por células cúbicas que son precursores de los neumocitos. Dichas células cúbicas harán contactos con vasos capilares, formando así una membrana alveolocapilar que estaría rodeada por un mesénquima muy vascularizado. En el desarrollo de esta etapa participan diferentes factores de transcripción, entre ellos el factor nuclear homólogo 4 del hepatocito, el factor de transcripción tiroideo 1 y el factor nuclear 3 alfa de los hepatocitos. Al finalizar esta etapa se empieza a producir el factor surfactante pulmonar, del cual hablaremos más adelante. La tercera etapa es la etapa sacular, que comprende de la semana 26 al término de la gestación. En esta etapa se incrementan los sacos terminales, también llamados alvéolos primitivos. Se establece un contacto entre los capilares y hay un adelgazamiento de su epitelio, el cual está formada por células planas y cúbicas separadas por tabiques. En esta etapa empiezan a formarse lo que son los neumocitos. Primeramente se forman los neumocitos tipo 2 y posteriormente de ellas se forman los neumocitos tipo 1. La cuarta etapa es la etapa alveolar, la cual comienza en la semana 26 hasta los 3 años de nacimiento. En ella ocurre la formación de bolsas alveolares o alvéolos definitivos. El alvéolo es el fondo del saco terminal de las ramificaciones bronquiales y una pared fina de neumocitos tipo 1 y tipo 2. El alvéolo tiene un diámetro de 0.3 milímetros al nacimiento y existen entre 20 y 50 millones de ellos. Los alvéolos adyacentes forman un tabique intraalveolar donde se localizan los dos tipos de neumocitos, células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos y las células intersticiales. En cuanto a las características de los neumocitos, los de tipo 1 son células planas con un núcleo central, citoplasma escaso y prolongaciones citoplasmáticas que ayudan a cubrir el 95% de la superficie y forman la membrana de intercambio gaseoso. Los de tipo 2 son células cúbicas con un núcleo esférico que cubre el 5% de la superficie alveolar. Es una célula secretoria, por lo tanto su citoplasma es mayor y tiene mayor número de organelos. Sus organelos más importantes son los cuerpos lamelares, dispuestos en filas que almacenan el factor surfactante. El factor surfactante es un líquido rico en fosfolípidos y proteínas A, B, C y D, secretado por la exocitosis, que tiene la función de disminuir la tensión superficial en la interacción alveolo-aire, impidiendo que los pulmones colapsen. Su síntesis comienza entre la semana 24 y 28, modulada por hormonas como el cortisol, la insulina, la prolactina y la tiroxina. En la semana 35 se encuentran cantidades suficientes de factor surfactante y se cree que participa en las contracciones uterinas, debido a que sus fosfolípidos actúan sobre los macrófagos de la cavidad amniótica, aumentando así la producción de las prostaglandinas. Enseguida explicaremos lo que es el diafragma. El diafragma es el principal músculo respiratorio y delimita las cavidades torácicas y abdominales. Se desarrolla a partir de 4 componentes. En primer lugar tenemos el tabique transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago, los componentes musculares de los somites cervical 3 a 5 de la pared corporal. El diafragma es una estructura músculo-tendinosa en forma de cúpula o domo. Este separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El tabique transverso está compuesto por tejido mesodérmico y forma el primordio del centro tendinoso o tendón central del diafragma. Este tabique crece dorsalmente a partir de la pared corporal ventrolateral del embrión y crea una división semilunar
que separará al corazón del hígado. Puede apreciarse a finales de la tercera semana como una masa de tejido mesodérmico. Para la cuarta semana adoptará su posición definitiva por la flexión o plegamiento ventral de la cabeza, separando de manera incompleta las cavidades pericardíacas y abdominal. Aunque las cavidades pleurales quedarán separadas de la cavidad pericardíaca, esta cavidad pericardíaca aún se comunica con la cavidad peritoneal mediante dos aberturas. Estas serán los canales pericardio-peritoneales que se encuentran a los lados del esófago. Estos conductos desaparecen cuando el tabique transverso se fusione con las membranas pleuroperitoneales y con el mesenterio dorsal del esófago, creando así lo que sería el primordio del diafragma. Bueno, así el diafragma quedará constituido por las membranas pleuroperitoneales que formarán las porciones laterales y por el mesenterio dorsal del esófago o mesoesófago en la cual crecen los mioblastos. Estos mioblastos sabemos que originan un par de fascículos musculares o pilares diafragmáticos. Para la semana 9 y 12, los pulmones y la cavidad pleural crecen penetrando las paredes corporales laterales y las segmentan verticalmente formando lo que son dos capas. Tenemos una capa externa que constituye la pared abdominal definitiva y tenemos una capa interna que contribuye a las porciones periféricas del diafragma. A medida que las cavidades pleurales se van expandiendo hasta las paredes laterales, darán lugar a los senos costodiafragmáticos. Bien, antes de entrar a lo que es el tema de desarrollo embrionario del sistema digestivo, es bueno mencionar cómo se forman lo que son las cavidades corporales. Enfocándonos en el mesodermo lateral, vemos que este se ubica entre el mesodermo intermedio y lo que es el borde lateral de lo que es el disco embrionario. Bien, este mesodermo lateral es una capa compacta de células que se ubica en forma de herradura en lo que es la porción cefálica del embrión. Gracias al plegamiento y tubulación que empieza a sufrir lo que es el embrión a finales de la tercera semana y principios de la cuarta, en este mesodermo lateral empiezan a crearse espacios. Estos espacios empiezan a confluir, como vemos aquí en la imagen, y al fin de cuentas forman lo que es el celoma intraembrionario. Con la formación de este celoma intraembrionario se crean dos capas de lo que es el mesodermo lateral, que es la somatopleura y la esternopleura. Bien, ahora ya formado el celoma intraembrionario, vemos que mantiene lo que es la forma de herradura. De este celoma intraembrionario van a derivar lo que son las cavidades corporales. Del extremo cefálico de este celoma intraembrionario va a derivar lo que es la cavidad pericárdica, y de las ramas o asas laterales van a derivar lo que es la cavidad pleural y lo que es la peritoneal. La cavidad peritoneal se va a comunicar con el celoma extraembrionario a través del ombligo. Entonces, de la somatopleura va a surgir lo que es el revestimiento externo de estas cavidades corporales, mientras que de la explanopleura va a surgir el revestimiento interno. Antes de comenzar con lo que es el desarrollo del intestino primitivo embrionario, cabe mencionar que el sistema digestivo es un sistema muy complejo, ya que está formado por diversos órganos que incluyen lo que es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Para que el sistema digestivo funcione correctamente necesita del apoyo de glándulas anexas, las cuales son el hígado y el páncreas. Todo lo que es mi sistema digestivo, haciendo un lado lo que son estas glándulas, tiene forma tubular. Es por eso que también se le conoce como tubo digestivo. El tubo digestivo tiene diversas acciones o funciones, y dentro de las principales es la digestión, en la cual pues aprovechamos los alimentos que nosotros ingerimos para aprovechar los aportes que estos nos dan a través de lo que es la absorción. El tubo digestivo está compuesto por diferentes capas. Como vemos en la imagen, de interna a externa son la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la serosa. Aunque el tubo digestivo tiene lo que son estas capas, siempre hay variaciones, ¿no? Dependiendo del nivel del tubo digestivo del que estemos hablando, ¿no? Y del órgano en el que nos estemos enfocando. En lo que es la cavidad abdominal, la serosa es equivalente a lo que es el peritoneo. Este peritoneo cubre y protege los órganos abdominales y los mantiene en lo que es su lugar y les permite cierto movimiento. Bien, cuando un órgano
órgano está cubierto por completo de peritoneo, se dice que es un órgano intraperitoneal, mientras que si una de sus caras únicamente es la que está cubierta por lo que es este peritoneo, pues es un órgano extraperitoneal. Bien, en lo que respecta a lo que son las capas, la mucosa deriva de lo que es el endodermo, y lo que es la submucosa, la capa muscular y la serosa derivan de lo que es el mesodermo externo. Entre estas capas de lo que es endodermo y mesodermo ocurren interacciones que permiten la diferenciación de las diferentes capas. Con lo que respecta al mesenterio, pues también de una manera más general, pues deriva del mesodermo lateral. El mesenterio es aquel que va a suspender lo que son estos órganos en lo que es la cavidad abdominal. Este mesenterio pues está compuesto de dos capas, una ventral y pues una dorsal, que se unen, ¿no?, para suspender cada órgano. Bien, ahora sí vamos a iniciar con lo que es el desarrollo de lo que es el intestino primitivo embrionario. Bien, el intestino primitivo embrionario se desarrolla durante la cuarta semana. Sabemos que en la tercera semana pues ocurre lo que es la gastrulación y las tres capas germinativas están muy bien diferenciadas. En este momento empieza lo que es el plegamiento del embrión. Gracias a este plegamiento, el techo de lo que es el saco vitelino queda dentro de lo que es el embrión y forma lo que es el intestino primitivo embrionario, el cual va desde la membrana bucofaríngea hasta lo que es la membrana cloacal. Este intestino primitivo se encuentra revestido internamente de endodermo y externamente de mesodermo. El intestino primitivo embrionario se divide en tres porciones, que es el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. En lo que respecta al intestino anterior, es uno de sus extremos y termina hasta lo que es la membrana bucofaríngea. Sabemos que la membrana bucofaríngea es la que rodea al estomodermo, que es la boca primitiva. Esta membrana bucofaríngea empieza a perforarse durante la cuarta semana, específicamente en el estadio número 12. Bien, en lo que respecta al intestino medio, es la parte de este intestino que guarda comunicación con lo que queda de lo que es el saco vitelino y se comunica con este a través del tallo onfalomesentérico o tallo vitelino, también conocido. Bien, y en lo que respecta a lo que es el intestino posterior, es otro de los extremos de este intestino embrionario primitivo y termina en lo que es la membrana cloacal. Esta membrana cloacal pues rodea el proctomodeo, que sabemos es la fosa anal, y que empieza a perforarse a principios de lo que es la séptima semana. Cabe mencionar que estas dos membranas, la bucofaríngea y la cloacal, únicamente están constituidas de lo que es endodermo y ectodermo, ya que el mesodermo no alcanza o no llega hasta esos extremos. Bien, ahora les voy a mencionar qué deriva de cada parte de este intestino primitivo embrionario, de manera muy general. Bien, del intestino anterior va a derivar lo que es la faringe, el esbozo laringotraqueal, lo que es todo el esófago, el estómago, la primera porción del duodeno, porque como sabemos el duodeno se divide en 4 porciones, entonces la primera porción deriva del intestino anterior, y mientras que la segunda porción vamos a dividirla en 2, y la porción cefálica de esta segunda porción también deriva del intestino anterior, junto con lo que es el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y vías biliares. Del intestino medio va a derivar lo que es la porción caudal de mi segunda porción del duodeno, la tercera y cuarta porción, todo el yeyuno, el ilion, que sabemos desemboca en lo que es el ciego, el apéndice vermiforme y lo que es el ciego, el colon ascendente, y los 2 tercios primeros de lo que es el colon transverso también derivan de lo que es el intestino medio. Ahora, del intestino posterior va a derivar el tercio derecho o tercio externo del colon transverso, todo el colon descendente, el sigmoides, el recto y lo que es el tercio interno y medio de lo que es el conductor. Continuando, mencionaremos la formación del esófago, que es la primera porción del tubo primitivo. Este se va a formar a partir de la cuarta semana, derivado de endodermo que recubre al tubo primitivo en su porción interna y mesodermo que lo rodea. Se forma caudal a la cuarta bolsa faríngea y a nivel laringotraqueal. A partir de la unión de pliegues traqueoesofágicos, forma el tabique traqueoesofágico, que originará una porción ventral y una porción dorsal del tubo primitivo.
La porción ventral originará el primordio respiratorio y la porción dorsal al esófago. Continuando, mencionaremos unas generalidades del esófago. Este carece de mesenterio y alcanza su longitud ideal hacia la 7ª semana. Cuenta con una capa muscular, una capa submucosa y una capa mucosa. La capa mucosa se va a diferenciar a partir de la 10ª semana en el epitelio cilíndrico ciliado. Posteriormente, a partir entre la semana 20 y 25, se diferenciará el epitelio escamoso estratificado, que es el epitelio que se conservará durante toda la vida. La capa muscular estará compuesta por dos porciones, una capa circular que se formará a partir de la 8ª semana y una capa longitudinal que se formará a partir de la 13ª semana. 2/3 de este músculo del esófago van a estar compuestos por hipoestriado, que van a derivar de los arcos faríngeos y van a estar inervados por el nervio vago o 10º par craneal. El tercio inferior va a estar formado por músculo liso y va a ser derivado del mesodermo visceral, inervado por tanto por el plexo visceral. Respecto a la formación del estómago, podemos mencionar que se forma a partir de la 4ª semana, a partir del intestino anterior, de igual manera que el esófago. Este, aparte del aporte endodérmico y mesodérmico que tiene, recibirá un aporte de mesénquima esplácnico. Mesénquima es tejido indiferenciado que surge a partir del mesodermo. El estómago se define como una dilatación fusiforme en la porción caudal del esófago, unido por mesenterio en la región dorsal y ventral, que se llamará mesogastrio anterior y mesogastrio posterior. Su acomodación es debido al crecimiento esofágico. Esto le da una posición subdiafragmática. El epitelio endodérmico que recubre al estómago se originarán células madre que posteriormente diferenciarán en células del fondo gástrico y células del píloro. Estas células, a partir de la 10ª y 12ª semana, formarán glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas se compondrán de células parietales principales y células mucosas. En especial, las células parietales tendrán la función de producir ácido clorhídrico antes del nacimiento. La forma característica del estómago se toma a partir de la 5ª semana mediante un crecimiento asimétrico de sus paredes, un crecimiento lento en su borde ventral, que se diferencia con la flecha azul de la imagen, y un crecimiento rápido en su borde dorsal, que se diferencia con la flecha color naranja. Además de este crecimiento asimétrico, presenta movimientos craneal y caudal. El movimiento craneal desplaza hacia la izquierda y desciende. Esto se diferencia con la flecha color roja. Y el movimiento caudal se desplaza hacia la derecha y asciende. Esto se diferencia con la flecha color verde. Posterior a los crecimientos asimétricos y al movimiento craneocaudal del estómago, se presentará una rotación de 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Esto dispondrá la porción ventral hacia el lado derecho y la porción dorsal hacia el lado izquierdo, dando esa característica forma del estómago. Este movimiento también moverá al hígado y al páncreas. Comenzaré a hablarles del intestino delgado. Primeramente, el duodeno, a principios de la 4ª semana, comienza su desarrollo en la parte terminal del intestino anterior, parte superior del intestino medio y mesénquima esplácnico circundante. Aquí es donde se sitúa el conducto colédoco. Primeramente tiene una localización en la línea media, pero debido a su rápido crecimiento y los movimientos del estómago, toma una forma de C, desplazándose hacia el lado derecho y atrás de la cavidad abdominal. Alrededor de la 5ª y 6ª semana, las células de su epitelio obliterarán su luz y tendrá una posterior recanalización a finales del periodo embrionario o inicios del fetal. La porción superior y descendente del duodeno, acompañados de la cabeza del páncreas, se desplazan contra la pared corporal posterior, quedando fijos y siendo retroperitoneales por la fascia retroduodenopancreática o de Treitz. La única porción que sigue siendo intraperitoneal sería el píloro. El mesenterio del intestino delgado tiene forma de abanico que pasa por el ángulo duodenojejunal hasta el orificio ileal. Recibe irrigación de lo que es la arteria celíaca y mesentérica superior. En cuanto al yeyuno y el ilio,
Podemos decir que se desarrollan al final de la cuarta semana en adelante. Derivan del intestino medio, que es el sitio donde desembocan los conductos coledoco y pancreático, y el mesodermo que los rodea. En conjunto miden de 6 a 7 centímetros de largo y de diámetro de 2 a 4, siendo un poco más pequeño el yeyuno. Esto inicia en la flexura duodeno-yeyunal y el ilion termina en su unión con el ciego. También daban origen al ciego, colon ascendente y lo que es la parte del transverso. Durante la quinta semana el intestino medio se alarga como una horquilla, teniendo una rama acefálica que dará origen de lo que es la parte distal del duodeno hasta lo que es la parte del ilion, y otra rama caudal que sería de la parte restante del ilion, el ciego, el apéndice vermiforme y una parte del colon. Bueno, ya en la sexta semana se introduce en el celoma umbilical, formando una hernia umbilical fisiológica, que posteriormente rotará 90 grados en contra de lo que son las manecillas del reloj, teniendo como un eje lo que es la arteria mesentérica superior, de tal manera que la rama cefálica se mueve a la derecha y la rama caudal hacia la izquierda. Darán otro giro de 180 grados al introducirse en la cavidad abdominal, y aquí es donde termina lo que sería la hernia fisiológica. El yeyuno y el ilion tienen una diferenciación epitelial entre la séptima y décima semana, con un patrón céfalo-caudal. La interacción entre el epitelio endodérmico y mesodérmico esplácnico originan sus vellosidades. Aquí desembocan las glándulas o criptas del Lieberkühn. Estas a las 12 semanas tienen células que darán origen a las 4 principales células epiteliales de la mucosa, que la primera sería absorción, las segundas caliciformes, las terceras de Paget y las cuartas de endocrino. Al final el yeyuno queda localizado a la izquierda de la cavidad abdominal, la parte distal del yeyuno y el ilion quedan ubicados en el centro y a la derecha. La porción cecal queda localizada en lo que es el cuadrante superior derecho, por debajo de lo que es el hígado. Esta organogénesis del intestino delgado se complementa a las 13 semanas. Bueno, menciona que lo que es el colon ascendente se deriva principalmente de la semana 6 a la semana 10. Menciona que la semana 6 va a tener un importante estadio biológico, ya que lo que es el intestino medio, principalmente en lo que es la porción caudal, se va a introducir en la cavidad abdominal. Menciona que esta introducción se lleva a cabo por los giros de acomodación que van a tener las estructuras diferentes. ¿Por qué se producen estos giros? Menciona que se producen estos giros para la reacomodación de los órganos en la cavidad abdominal. Bueno, una cosa más importante también es que cuando terminan estas asas intestinales dentro de la cavidad abdominal, lo que es el colon ascendente todavía se encuentra muy corto, lo cual menciona que es la primera causa de que el ciego y el apéndice se encuentren superior y a la derecha de la cavidad abdominal. Menciona también que en la semana 10 se van a empezar a formar lo que son las auscas y las bandas cólicas. A partir de la sexta semana, la introducción de lo que es el intestino medio se da a lo que es la cavidad abdominal y forman los cólicos, los ángulos cólicos derechos e izquierdos, y ya va entrando lo que es una forma principal de lo que es la cavidad abdominal. Cabe recordar que también el colon ascendente se encuentra en esta etapa en un prolapso muy pequeño. El intestino ascendente tiene su desarrollo principal en lo que es el periodo postnatal. Lo que es el apéndice, lo que es el ciego, hacen giros experimentales en lo que es el intestino medio para localizar sus partes derecha en el abdomen. El intestino posterior. Bueno, menciona que se forma a partir de la cuarta semana, después de la implantación del saco vitelino y termina en lo que es el fondo cloacal. Menciona que lo que es el intestino posterior van a tener importancias en la formación de lo que es el tercio del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto, principalmente de su parte superior. De las 9 a las 10 semanas el colon del feto tiene un epitelio estratificado primitivo. Cabe recordar que la única diferencia que hay del colon del intestino son las vellosidades. Dice que de 12 a las 14 semanas hay una conversión del epitelio a vellosidades con las criptas en desarrollo. Las criptas se van a encontrar tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Y hasta las 30 semanas las vellosidades desaparecen y se establecen lo que son las criptas de tipo adulto.
La porción terminal del intestino posterior es la cloaca y la porción terminal de esta es la membrana cloacal. Menciona que la lactosis llega a nivel de lo que es la cloaca en su porción ventral, como pueden observar en la imagen. Aquí se va a formar una proliferación del mesénquima para dar lo que es el tabique urorectal, que va a separar el órgano genitourinario con lo que es el conducto anorrectal. Menciona que el tabique urorectal se forma a partir de lo que es un mesénquima que prolifera de lo que es el mesodermo y va a dar la formación de lo que es el conducto anorrectal y el seno urogenital. Menciona también de lo que es la cloaca con el tabique urorectal se van a funcionar para dar la membrana anal posteriormente y la membrana urogenital anteriormente. El conducto anal está revestido internamente por endodermo y externamente por lo que es el ectodermo. Su irrigación consta principalmente de la arteria rectal superior, que irriga principalmente lo que es las 2/3 partes superiores, y la tercera inferior va a ser lo que es la arteria rectal inferior. Menciona que se encuentra ubicada en lo que es la fosa anal, que se encuentra revestida por ectodermo. Bueno, ahora vamos a explicar lo que sería la formación del hígado y las vías biliares, las cuales van a ocurrir en la cuarta semana del desarrollo embrionario, en las cuales van a ocurrir dos procesos al mismo tiempo, en la cual una es la formación del hígado, la cual está dada por dos tipos de estructuras, uno que sería un endodermo y la otra que sería mesodermo. El endodermo es del intestino anterior y el mesodermo es esplánico del tabique transverso. Al mismo tiempo de esto ocurre la formación de lo que sería el principal precursor o el único precursor, el cual es la yema hepática o divertículo hepático, la cual se va a formar por una evaginación de la pared ventral de la porción distal del intestino anterior. ¿Y cómo se va a formar esta yema o divertículo hepático? Bueno, pues esta yema se debe a la formación de dos estructuras, en la cual una que sería del mesodermo esplánico hepatocardíaco y la otra que sería del mesodermo esplánico del tabique transverso, en la cual va a estar apoyada el hepatocardíaco a través de un factor de crecimiento fibroblástico que corresponde al 1, al 2 y al 3, y el otro a una proteína, la cual es la proteína morfogénica ósea 2, 4 y 7, que va a apoyar el mesodermo esplánico del tabique transverso. Bueno, ya formada esta yema o divertículo hepático, se va a dirigir a dos porciones, una que sería el mesogastro ventral, la cual es mesenterio esplánico, y la otra que sería el tabique transverso. Bueno, cuando esta se inserta en el mesogastro ventral, se va a dirigir a dos porciones, una que es cefálica y otra que es caudal. La cefálica, la cual es la más grande, que sería el primordio hepático, la cual va a dar origen a muchas estructuras. La principal que tiene esa es el hígado, los conductos hepáticos y el conducto colédoco o el colédoco. Y la porción caudal es mucho más pequeña, la cual va a dar origen al primordio vesical, la cual se va a formar la vesícula biliar y el conducto cístico. Alrededor de la quinta y la 10ª semana nos habla que el hígado ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal, en la cual el óvulo derecho con el óvulo izquierdo se van a posicionar en la línea media, en la cual, ¿cómo se va a desplazar a lo que sería el hipocondrio derecho, donde se encuentra la mayor parte del hígado? Ya cuando se desarrolla, pues debido al giro que tiene el estómago y el duodeno, que anteriormente ya se explicó. En la etapa embrionaria tiene una importante función hematopoyética. Ahora vamos a hablar de lo que sería la vesícula biliar. ¿Y cómo se forma esta vesícula biliar? Se forma por la parte caudal del divertículo hepático o primordio vesical, en la cual ya se les explicó en la parte de la formación del hígado, en la cual nos da un primordio hepático y un primordio vesical, en la cual el primordio hepático da origen al hígado y el primordio vesical, como ya ahorita lo estamos hablando, da origen a lo que sería la vesícula biliar, y en la cual tiene un conducto llamado conducto cístico, que se va a formar del tallo que une a la vesícula con el conducto hepático, y eso va a desembocar a otro conducto llamado el colédoco, en la cual se va a formar del tallo que conecta el conducto hepático y el cístico con el duodeno. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería la formación del páncreas, en la cual está dada en la quinta semana del desarrollo embrionario, en la cual está dada por dos tipos de células, una que sería células endodérmicas de la parte caudal del intestino anterior y otra por células del mesodermo esplánico, en las cuales se van a diferenciar en dos yemas pancreáticas, una que se va a encontrar en la porción ventral y otra en la porción dorsal, en las cuales todas estas están alojadas en la porción caudal
del intestino anterior a nivel del duodeno. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería la formación de la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral, la cual, la primera, la dorsal, está formada por la inducción de la notocorda a través de un factor de crecimiento fibroblástico y una enzima que es la activina, en la cual van a reprimir la expresión del Sonic Headset, en la cual, ¿para qué se ve ya que sin esta no existiría el páncreas y los tejidos o las células que se encuentran ahí solo serían células de intestino sin diferenciarse? Bueno, de la yema pancreática dorsal van a surgir lo que sería la parte superior de la cabeza del páncreas, su cuello, su cuerpo y su cola. Y ahora vamos a hablar lo que sería de la yema pancreática ventral, que se debe a la formación por inducción de lo que sería en este caso el mesodermo esplánico del mesenterio ventral, en las cuales van a surgir dos estructuras nada más, el proceso unciformes y la parte inferior de la cabeza del páncreas.